Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Cogió la Noche. Es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos ustedes por preferir nuestro programa, por preferir Nos Cogió la Noche. Gracias a todos por sus manifestaciones, por sus comunicaciones y, digamos que, reportes de sintonía a través de las redes sociales, a través de diferentes medios. Les agradecemos, insisto, por preferir esta opción, el primer programa de opinión de la televisión regional de Antioquia. Nuestro director Nacho López no se encuentra esta noche con nosotros, ya lo tendremos más adelante en otros programas con otros temas. Y vamos a hablar hoy de las herramientas o de, digamos que derechos, elementos, digamos que lo que tiene que hacer un consumidor para defender sus derechos en caso de que sienta que se le están violando sus derechos. De eso vamos a hablar más adelante, porque antes vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la actualidad, lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo, mayoría de la oposición, mayoría calificada, 112 curules, 112 escaños contra 55 del oficialismo, que les permite tener una cantidad de poderes que, digamos, que le complica un poco la vida al actual presidente del vecino país de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya se está pidiendo por parte de la oposición la liberación de los opositores que están presos actualmente en las cárceles de Venezuela. El presidente Maduro dice que no los va a liberar. Esperemos a ver qué pasa cuando comiencen a hacerse efectivos esos poderes que acaba de ganar la oposición en las elecciones legislativas del pasado domingo. Y tenemos que hablar también de lo que ocurre en el país y tiene que ver con la pólvora. Nuevamente, Antioquia vuelve a ocupar el primer lugar en el número de personas lesionadas o quemadas con pólvora. Tristemente célebres estos primeros lugares, según las autoridades de salud. Y nuevamente el Día de las Velitas pues aporta una cantidad de personas a esas cifras que, repetimos, convierte a Antioquia en el primer departamento con el mayor número de personas lesionadas y quemadas. ¿Por qué pasa esto? No lo sabemos. Campañas cada año, recomendaciones cada año, insistencia por parte de las autoridades y también operativos. En las últimas horas, según reportes de la Policía Metropolitana, se incautó más de 1 tonelada de pólvora, 1 tonelada menos que se quemó en estas festividades, pero sin embargo la gente sigue quemando en municipios del Valle de Aburrá como Envigado, Bello, Itagüí, y en otros municipios parece que este fuera la constante, pólvora todo el tiempo. Y lo más grave de todo esto es que hay niños involucrados, niños que pierden algunos de sus dedos, que terminan con lesiones en los ojos, amputaciones completas. Aquí nuestro invitado nos está haciendo la seña, sí señor, amputaciones de manos en los ojos, niños que quedan ciegos. Por favor, no entendemos cuál es el significado de utilizar la pólvora. Estamos de acuerdo que haya los llamados fuegos pirotécnicos, organizados por las administraciones, y que sean personas expertas quienes se encarguen de manipular este tipo de explosivos, porque así son explosivos. Pero la gente, aparte de que manipula irresponsablemente la pólvora, lo hace bajo los efectos del alcohol, y muchas veces las personas que no tienen nada que ver son las que resultan afectadas. Ahí están los reportes entonces de los hospitales, como el Hospital San Vicente Fundación, que recibió en la noche de las velitas, que se convierte en 2 días de las velitas, 7 y 8, gran cantidad de personas lesionadas. Y otra vez parece que nos diera orgullo aquí en Antioquia ser los primeros en la cifra de quemados. Pues eso no es motivo de orgullo, señoras y señores. Deberíamos sentirnos orgullosos el día que no tengamos ni una sola persona quemada y que no tengamos necesidad de quemar pólvora, porque la alegría de la Navidad se puede, digamos que, disfrutar de otra manera. Nada tiene que ver la temporada navideña con la pólvora. No entiendo por qué la gente insiste en encontrar la única forma de diversión a través de estos artefactos explosivos. Y echada la cantaleta y hablado el tema de la pólvora, pues vamos ahora a hablar, sí, del tema que nos ocupa esta noche con el señor Anselmiro Bañol. Él es el presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín y del Valle de Aburrá. Anselmiro, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Germán, y para todos los habitantes de Antioquia. Y muchas gracias por tenernos aquí en este prestigioso programa, porque aquí no se llega fácil. Aquí hay que batallar y luchar, y sobre todo ser
un convencido de los distintos temas, conocedor de los temas, que siempre como ustedes lo hacen van en beneficio de la comunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por acompañarnos esta noche. ¿Y al consumidor quién lo defiende? ¿Cuántas veces nos damos cuenta de quejas por parte de los usuarios o consumidores por servicios mal prestados, por reclamos no atendidos, por garantías tampoco atendidas, por publicidad engañosa? Tenemos que mencionar, Anselmiro, el caso reciente de lo que acaba de ocurrir en estos últimos días, el de un caso de un almacén de las grandes superficies que llaman, un almacén de cadena, que según los usuarios estaría engañándolos con el famoso madrugón, con precios que estaban remarcados y que al destapar ese, digamos que ese etiquete, el precio que estaba por debajo era inferior al que aparecía, a pesar de que había una especie de promoción. Se engaña, Anselmiro, a la gente constantemente con esas famosas promociones que le dicen que 20%, que pague 2 y lleve 3, que madrugue, que le sale más barato, o realmente sí hay tal promoción. Y las promociones es un instrumento muy utilizado por todos los comerciantes y ellos aprovechan para sacar toda la mercancía que se les ha quedado en años anteriores almacenada. Y entonces se inventan esto de las promociones, de los madrugones y de las dádivas que acabas de mencionar, de pague 2 y lleve 3. En esto, la primera observación que hay que hacer es que aparece de bulto la ausencia de las autoridades encargadas de ejercer los controles sobre este tipo de actividad y sobre este tipo de conductas. Medellín tiene una inspección de control y vigilancia y protección de los derechos del consumidor. Entonces, el gran interrogante que nosotros nos hacemos es, ¿dónde está esta inspección? ¿Dónde está el accionar de este que podríamos llamar bien el zar del control? Las normas vigentes en materia de protección al consumidor y que está obligado el señor alcalde a hacerlas aplicar, establece que hay que visitar todos los establecimientos de comercio por lo menos 3 veces al año. Y entonces esas visitas tienen como objeto establecer el sistema de precios, las calidades, la cuestión de que es muy importante tener la presentación de los productos y ver cómo vienen funcionando pues todo lo que es el sistema de pesas y medidas. Pero aquí nos están vendiendo productos de 460 gramos y nos hacen creer que son 500. Y nadie dice nada. Nadie brinca y hay consumidores que, me perdonan la expresión, pero son ingenuos. No, es que este arroz sí es muy bueno y la marca es muy buena. Lo llevan, pero resulta que no le están vendiendo los 500 gramos que tiene la libra, sino que solo le están entregando 460. Yo no sé si, porque usted, Germán, es más joven que yo, no sé si a usted le enseñaron en las bancas de la escuela que la libra tiene 500 gramos, claro, que el kilo son 1000, bueno, que la arroba son 25 libras, y ahora no sale, no, es que esta es la libra inglesa. No, señores, es que esto no es inglés, no es Inglaterra, sí. Esto se llama Colombia, y de manera que tiene, entonces, parte de eso es un abuso lo que está cometiendo esa cadena de almacenes. Y de una vez los señores que acudan a esos madrugones, ármense de la ley. El almacén no puede cobrar en ese caso de los 2 precios en los productos, el mayor, sino el menor. Si el producto tiene 2 precios, uno en el que dice 300.000 pesos y en el otro dice 280, el consumidor solo está obligado a pagar 280. Y si en la caja le van a poner problema, llamemos a ese señor inspector para que se haga presente y establezca qué está pasando allí con la publicidad engañosa y qué está pasando con el fraude abierto que están haciendo en contra del consumidor. ¿Y por qué estamos hablando de este tema hoy?
No es por un caso que me pasó a mí, porque de eso vamos a hablar más adelante, y trajimos este tema porque estamos en el mes de diciembre. Y en diciembre ocurre de todo, y es el mes propicio para que los almacenes, los establecimientos comerciales, Anselmiro, pues digamos que salgan con estas famosas promociones. La gente necesita comprar regalos, artículos de vestir, y electrodomésticos, teléfonos, lo que sea, y aprovechan esta época porque para darle esos regalos, y aparecen estos almacenes con las famosas promociones, ya lo decíamos, los madrugones, lo de lleve uno, y aquí sería pague 3 y lleve uno. Sí, señor. Más o menos. Aplicando. Es decir, hay una cantidad de estrategias que podemos decir que son válidas si se cumple con el objetivo y el consumidor queda satisfecho. Pero en muchas oportunidades podemos decir, Anselmiro, que se engaña al consumidor, la gente cae incautamente en estas falsas promociones. Sí, y entonces de allí que el consumidor deba aplicar aquello de ser un consumidor culto. El consumidor culto no se deja tumbar, no se deja robar, no se deja estafar, no acepta publicidad engañosa, no acepta productos de mala calidad, exige las garantías de calidad e idoneidad, reclama, así sea por 10 centavos. Y aquí cabe mencionar, Germán, algo que ha hecho carrera y que en muchas ocasiones la gente se la deja aplicar, es el problema de la famosa prima, de la famosa propina. La propina no es obligatorio pagarla por parte de ningún consumidor. Ni se la pueden poner en la factura. No se la pueden poner tampoco en la factura. Si el consumidor por voluntad propia quiere regalarle algo a la niña o al señor o a los muchachos que lo atendieron en la mesa, es una cosa eminentemente voluntaria. Óigase bien, voluntaria. ¿Cuántas veces, hermano? Y yo creo que usted se va a pegar su salidita, y si no, vamos a ver cómo lo invitamos. Estas épocas de diciembre, enero, uno las aprovecha para sus reuniones familiares, y en ocasiones pues hay también invitaciones especiales. Entonces resulta que va uno a un restaurante, hace unos consumos, y cuando va a cancelar le dicen, vea, y la prima ya no la llaman propina, sino que la llaman servicio. 10% de una vez. 10%. Ahora no es difícil que usted en una atención que haga tenga que pagar 200 o 250.000 pesos. El 10% de 250.000 pesos son 25.000 pesos. O sea, un salario mínimo diario. Entonces, frente a eso, señor, qué pena, yo no voy a pagar propina. Llámela así, porque eso es lo que le están cobrando. Pero a ver, Anselmiro, detengámonos ahí porque digamos que todo el mundo se queja de las famosas propinas, pero a la gente le da pena no pagarla. Eso es, porque le da pena, tacaño este que no pagó la propina, que cómo es que no va a bonificar al empleado por el buen servicio, y entonces la gente la paga no de buena gana, sino por vergüenza. En la Asociación de Consumidores logramos invertir lo que acabas de decir. Pena le debe dar, vergüenza. A los que la es cobran. lo que debe sentir el dueño de ese establecimiento, que está permitiendo que se viole la ley, pisoteando los derechos del consumidor, cuando él y su gente sobreviven porque ese consumidor va a consumir los productos que ya tienen. Pena le debe dar a ese señor. Y permítanme, Germán, y ustedes aquí en Cosmovisión, exaltar la actitud de las damas. ¿Por qué exaltar la actitud de las damas? Son las mejores defensoras del presupuesto familiar. No compran en el primer sitio que se les ocurre, hacen lo que otros llamamos el barequeo, otras hacen el rebusque, y eso es importante. Yo recuerdo en alguna oportunidad que en un restaurante de los que llamamos aquí de dedo parado, le fueron a cobrar una cuenta, era como de unos 350.000 pesos, o sea que la famosa propina era de 35.000 pesos. Y entonces se fue a parar el señor a pagar,
Y entonces la señora, no sé si era la señora o la secretaria o alguien, dijo, mostrame a ver, hombre, esa cuenta porque está tan alta. La miró y dijo, claro, te están cobrando aquí 35.000 pesos de propina. Oiga, señor, hágame el favor, ¿estos 35.000 pesos son de qué? Ah, que es el servicio. Oye, ¿este servicio de qué? Ah, que la propina. Y si a ustedes se les olvidó que la propina está prohibida y que uno la paga si quiere, bórreme esto de la lista, me hace el favor. Y lo tienen que hacer. Lo tuvieron que hacer, claro, inmediatamente, y pedirle disculpas al señor. Pero viene la pregunta, ¿con cuánto se hace eso? Y lo que usted dice, lo están aplicando. Ya no, a este le vimos cara de lo que sabemos, cobrémosle. Entonces, la pena la tiene que tener, repito, es el dueño del establecimiento. Y las mujeres, hay que exaltarlas, repito, reconocerles que son las mejores defensoras del presupuesto familiar. Nosotros, Germán, a mí me pasaba, ya no me pasa, de decir, no, hombre, que voy a alegar ahí por 3.000 pesos. Qué pena. No, qué pena. Yo, no, pues si usted no lo reclama, yo sí lo reclamo para mí, dice la compañera. Entonces, miren ustedes que sí hay manera de eludir ese tipo de cosas y defendernos del presupuesto. Y antes de irnos a la pausa, otra cosa que tiene que ver con esto de las propinas, porque hay muchos otros casos y ejemplos que seguramente a muchos de nuestros televidentes les han pasado cuando se abusa de ellos y ya sabemos a dónde pueden reclamar, lo vamos a explicar claramente. Volviendo al tema de la propina, muchas veces esa propina no llega finalmente al que lo atendió a uno, sino que se queda el dueño del establecimiento con ese dinero. Ahí, no sé si todavía existe. Hace unos 4 años o 5, un negocio situado en una de las zonas importantes de la ciudad de Medellín, cobraban esa prima. Y entonces el cuento era que la llevaban a un fondo y que entonces allí se las distribuían por partes iguales a todos los trabajadores, pues específicamente a los que atendían. Y resulta que era de tal volumen el valor de la prima que estaban cobrando o de la propina, que con eso estaban pagando los salarios semanales de los trabajadores. O sea que el patrono se estaba embolsillando esas propinas. Señores, eso no se puede hacer. Señores comerciantes, la ley hay que respetarla. Y la ley, pues, como se dice, será muy dura, pero es la ley. Ya vamos a hablar de más detalles, digamos que la letra pequeñita que tenemos que leer para que usted nos explique, Anselmiro, más adelante, de cuál ley estamos hablando, de cuáles son los derechos de los consumidores, por qué hay que reclamar cuando sentimos que nos vulneran esos derechos y a dónde podemos recurrir para que se hagan efectivos esos derechos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy en Nos Cogió la Noche estamos hablando de quién defiende a los consumidores. A ustedes, amables televidentes, que son consumidores porque todos lo somos. Compramos bienes y servicios y a veces nos damos cuenta que no nos venden el bien o servicio que esperábamos, nos sentimos engañados, digamos que estamos sintiéndonos vulnerados en nuestros derechos. Y a veces las cosas se quedan así, Anselmiro, porque ¿qué me voy a poner yo a reclamar? Que eso es un trámite largo, que mejor dejemos así. Y al final mucha gente no reclama, pero sí hay cómo reclamar y dónde reclamar. Y yo le decía antes de la pausa, Anselmiro, que teníamos que hablar específicamente de una ley. Usted ha dicho, la ley es clara, están violando la ley dice, ¿cuál ley? ¿De cuál ley estamos hablando? Estamos hablando de la ley 1480 de 2012. Fue expedida en 2011 por el Congreso, pero solo empezó a regir en 2012, cuando ya la Honorable Corte Constitucional le dio el visto bueno. Esa ley establece con toda claridad cuáles son los derechos de los consumidores. Claro que sería muy dispendioso, pues, hablar de toda el tiempo de coger esta ley punto por punto. Entonces nosotros tomamos aquellos aspectos que tienen que ver con el comportamiento diario, con lo que es tu vida diaria, porque uno celebra contratos desde el momento en que despertó,
Cuando usted despertó y fue a buscar el servicio, está ya contratando con las empresas públicas, por decir algo. Y cuando ¿Por qué? abres la Porque llave. cuando abres la llave estás consumiendo agua. Cuando prendes la bombilla estás consumiendo luz. Y eso se está rigiendo por un contrato de condiciones uniformes que tú tienes con la entidad que preste ese servicio. Entonces, frente a todo esto, es en donde el consumidor debe ser sumamente cauto. Lo primero es dedicarle el tiempo necesario a la actividad de conseguir lo que necesita. No comprar las carreras. No. Si vos vas a hacer el mercado es lo más bueno que hay. ¿Por qué? Pues porque uno se está gastando lo que le costó el sudor de su frente, lo que le ha costado su trabajo. Entonces cuídelo. Esa es una orientación. La otra es no comprar en el primer almacén que vieron el producto. No, ahí tenemos que acudir, amigo Germán, a la inteligencia de las mujeres. Ellas ahí mismo salen con ese barequeo. No, caminamos a aquel otro almacén. Por eso es que es tan larga la salida con ellas. y para muchos eso es perezoso. Y ellas tienen razón, porque ellas defienden el presupuesto y nosotros como si nada nos costara. No, vea, tenga. ¿Cuánto vale eso? Tanto, tenga. Nosotros no decimos rebájeme ni esto porque es tan caro. Venga, Anselmiro, paremos ahí un momentico. Usted está hablando, porque vamos a seguir haciendo una cantidad de recomendaciones para que la gente, digamos, que se cuide, se proteja Correcto. de los abusos. Y en ese segundo punto que usted menciona, dice no compre en el primer lugar donde vio el producto. Compare precios. Comparar precios y voy a buscar un producto de similares características o el mismo que puede estar más barato en otra parte. Pero también tenemos que volver al caso con el que comenzábamos el programa y es de comparar los precios, así sea en el mismo almacén en diferentes épocas del año. ¿Por qué? Porque acuérdese que ese caso famoso que está andando ahora en los medios de comunicación de una supuesta estafa a los consumidores por un almacén de cadena con un madrugón y se descubre que hay unos precios en septiembre, se suben los precios misteriosamente en diciembre y aparece con rebajas del 20% y termina con los precios que tenía en septiembre. Es decir, nunca hay un descuento. La gente nunca compara esos precios de cómo estaban antes y cómo están ahora. Es un sofisma. Precisamente eso es lo que ese es el punto que tiene que sustentar la Superintendencia de Industria y Comercio, que entiendo ya anunció una investigación contra esa firma. Pero hay una cosa, y hablábamos de la ley, Germán. La ley dice, la ley 1480 de 2012 establece que cuando el producto ostenta o aparece con dos precios, el consumidor solo está obligado a pagar el más bajo. Y agregamos nosotros, esto ya no lo dice la ley, si yo, consumidor, logro establecer, porque entiendo que allí la prenda tenía los dos precios, y entonces en la caja estaban cobrando el más alto. El más alto. Entonces, inmediatamente se le dice a la cajera, a la persona que se llama, qué pena, pero apunten, amigos televidentes, apunten, ley 1480 de 2012, Estatuto de Protección del Consumidor. Díganle a esa cajera y a ese supervisor, señores, ustedes están violando la ley 1480 y por eso yo no pago sino el precio más bajo. Y le van a decir, entonces no le vendemos. Listo, señor, no me venda. Entonces yo voy a llamar de inmediato al inspector de control de precios a ver si de pronto lo despiertan de ese letargo en que se mantienen. A ver si aparece. Sí, de manera que maneras de defenderse sí hay. Lo que pasa es que hay que saber acudir en su momento. Y esto que sirva de experiencia para que los consumidores nos demos cuenta y apliquemos aquel refrán popular. No todo lo que brilla es oro. Y yo le tengo otro. Más fino. No sé si más fino, pero parecido, que tiene que ver con todas esas cosas baratas. De eso tan bueno no dan tanto. Eso es lo que dicen. Y rematan los paisas. No sé si yo creo que es un dicho paisa. Lo barato sale caro. Sale caro. Otra pregunta, Anselmiro, ¿qué pasa cuando yo compro un producto pero no lo pago de inmediato? Porque es que a veces también los consumidores nos sentimos, digamos que
como inhabilitados para reclamar porque no hemos pagado por el bien que porque es a crédito. Eso no significa que porque es a crédito o de contado las condiciones son distintas. Es muy importante este planteamiento que estás haciendo. En primer lugar, nada tiene que ver el derecho del consumidor para reclamar por mala calidad, por falta de idoneidad del producto, por engaño en la entrega o por incumplimiento de las garantías. Nada tiene que ver con el sistema de pago. El sistema de pago es que yo, consumidor, me comprometo a pagar unas cuotas mensuales de X cantidad y me alcanzo en el pago. Entonces, el comerciante no me puede negar a mí el derecho a la garantía por el hecho de que yo esté atrasado en el pago del producto. Y menos si está al día. No, aunque no esté al día, porque una cosa es las cuotas, el precio y las formas de pago que se establecieron al momento de hacer la negociación. Y otra muy distinta son los derechos que ese consumidor tiene a que se le dé garantía de calidad y idoneidad del producto. ¿Y por qué no pueden los comerciantes o los vendedores negar esos derechos? Sencillamente porque la ley procedimental, la ley civil, en este caso, vamos a citárselos, el Código Civil, en sus artículos 1602, 1609, y esos dos fundamentalmente, en armonía con el 488 del Código de Procedimiento Civil, le da al comerciante las facultades para embargar, para demandar, para que le paguen. Entonces, mire, Germán, y miren, amigos televidentes, que son dos caminos completamente distintos. Uno, el que tiene el comerciante para hacer valer su derecho a que le paguen. Y otro, el que tiene el consumidor para que ese comerciante cumpla con las garantías. Hablamos, Anselmiro, de algo que incluye esta ley y de pronto mucha gente no lo conoce y es el retracto. Y es decir, yo compré un producto y decidí que ya no lo quiero inmediatamente. Es decir, creo que hay unos días ahí para que uno se pueda retractar. En otros países funciona a la perfección esto, pero aquí parece que todavía hay complicaciones. Yo decidí que ya no quiero este producto a pesar de que lo haya adquirido. ¿Están en la obligación de cambiármelo? Bueno, en este caso hay dos circunstancias especialísimas que hay que tener presente. En cuestión de ropa, artículos que uno utiliza para la salud, drogas y medicamentos. En esos dos casos no hay lugar a retracto. Digamos que por obvias razones. Lógicamente. Ni tampoco, oígase bien que esto de pronto le cae duro a muchos consumidores, que pueden estar equivocados en la concepción que tienen de la protección del consumidor, es que las ventas de contado no admiten retracto. Por eso la recomendación de que hablábamos, Germán, ahora, de que hay que dedicarle a lo que se va a comprar el tiempo necesario. Entonces, el retracto se aplica en los casos de financiación de los productos que se van a adquirir. A plazos. Sí, lo mismo, fiado o crédito. Nosotros le decimos por fiado. cuotas. Eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo adquiero cualquier producto, por decir un electrodoméstico, un computador, en fin, algo distinto a los que están excluidos, y por cualquier circunstancia me echaron del trabajo, me robaron la plata, no puedo cumplir con la obligación de pagar, entonces tengo 5 días hábiles para retractarme. Como muchas personas de pronto no entienden esa palabra retractación. Echarse para atrás. O en otra pues que es un tanto popular, pero digámosla. Patraciarse. Mamarse. O patraciarse. O paratraciarse, sí. Tiene ese término y no le pueden cobrar intereses, ni estudio del crédito, ni documentos, ni nada.
son los casos en que se aplica esa disposición que también la trae la misma Ley de Protección al Consumidor sobre el retracto. Es muy importante conocer esto porque resulta que a nosotros nos presentaron algunos casos en la Asociación de Consumidores en los cuales unas señoras adquirieron unas joyas y resulta que al día siguiente las pagaron de contado, lógicamente, y al otro día fueron, es que yo ya no quiero esa cadena, es que yo ya no quiero ese reloj, es que yo ya no quiero esa lavadora, no, es que ese equipo no me gusta, es muy normal, no me gusta. Entonces, ese no me gusta, ese no quiero, es el que hay que poner en práctica cuando se va a hacer la compra. Después de que la compra se hizo de estricto contado, los únicos reclamos que caben es por mala calidad del producto, por falta de idoneidad y por incumplimiento por parte del comerciante, de pronto en la entrega, porque usted sabe que hay productos que se adquieren y dicen, ¿cómo no? Usted los paga hoy y se lo entregamos en 24 horas. Si hay incumplimientos, ahí sí, pero en los casos de ventas de contado no cabe. El retracto pues es importante y hay que tenerlo muy en cuenta en eso. Otra cosa, cambios. Yo voy a cambiar una prenda porque no me quedó buena, un regalo, ahorita en diciembre mucho se ve esto, cambios. Y muchos almacenes aceptan el cambio, pero le aplican a la gente, digamos que una especie de cláusula allí que no sé si sea legal o no, usted me lo va a decir, y es que no le devuelven a la persona el dinero, sino que le dan un bono de compra para consumírselo ahí mismo por otro producto. Esa es una práctica ilegal, porque si yo adquirí un producto con todas las de la ley y me resultó con problemas de calidad, falta de idoneidad, tengo todo el derecho a reclamar, porque el comerciante o vendedor me debe entregar a mí un producto que reúna todas las condiciones técnicas, científicas y legales que están establecidas para el producto. Entonces, esos letreros que dicen, aquí no devolvemos dinero. Hombre, yo creo que nosotros los consumidores debemos pensar, pues si de entrada me están diciendo eso y voy a tener problemas con el producto que de pronto compre, a ver, no busquemos otro almacén. Entonces, donde me respeten los derechos. El mejor desquite, la mejor posición, una posición culta y erguida es no comprarle a esa gente que tiene esos letreros. Otros que, aquí no cambiamos mercancía. Hombre, pero si la ley dice que cuando se presentan violaciones a las normas de protección al consumidor en los productos, el comerciante está obligado a cambiar el producto por otro o a devolver el dinero, previo, lógicamente, el análisis del derecho que tiene el consumidor. Por supuesto, vamos a hacer una pausa. ¿Y usted cómo durmió anoche? Recuerde, un beso y un abrazo antes de dormir son unos de esos pequeños momentos inolvidables que se convierten en los mejores regalos. Feliz Navidad les desea Comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Nos Cogió la Noche hoy con el señor Anselmiro Bañol. Él es el presidente de la Asociación de Consumidores de Medellín y el Valle de Aburrá. Y se nos había olvidado decirlo al principio, él hace parte de esa Confederación Colombiana de Consumidores, que es lo que conocemos nosotros comúnmente. ¿Cómo es que se llama? El programa. Del Boletín del Consumidor. Sí, y un personaje. Y el tal cual. Y un personaje ya muy conocido, ¿no? Claro. El Boletín del Consumidor, tal cual, y son las personas que defienden los derechos de los consumidores. Al consumidor, ¿quién lo defiende? Pues sí hay quien lo defienda, si usted no lo sabe, sí hay entidades encargadas de esto, sí hay formas de reclamar, sí hay derechos que se nos violan y, por supuesto, también hay deberes de los consumidores, pero en el caso de los derechos
no nos quedemos callados pensando que ya perdimos la plata, que ya perdimos el bien, que no hay nada que hacer. Pues sí hay mucho que hacer, así sea dispendioso y largo, hay mucho que hacer. Bueno, yo les había dicho a ustedes, no quería mencionarlo aquí, pero a veces hay que contar cosas que le ocurren a uno porque somos consumidores todos, lo decíamos al Son las experiencias personales. que seguramente muchas personas después nos van a escribir diciendo, ya a mí también me pasó lo mismo. Pues vamos a contar el caso de un famoso teléfono celular que mucho se regala ahora en diciembre y la gente está cambiando celular cada rato, porque hoy sale una referencia y a los 6 meses sale otra de la misma marca y la gente quiere tener el más nuevo. Y voy a contar ese caso para que usted me diga qué hay que hacer en esa oportunidad, en este caso específico. Un celular de determinada marca en un operador, no vamos a dar el nombre, pero el dueño es un señor mexicano, y entonces se compra un teléfono celular ahí. El celular comienza con una falla desde el primer día, se apaga y no hay forma de prenderlo. Se lleva nuevamente a que lo revisen, al día siguiente de comprado lo desbloquean no sé cómo, y el celular vuelve y presenta la falla. Después dicen que son unas aplicaciones que no se han instalado hasta el principio, desde el principio inexplicablemente, sigue fallando, se lleva a revisión técnica, ingresa y en el informe técnico cuando se devuelve el teléfono dice evidencia una falla, se apaga o se congela, se bloquea o se congela y se le actualizó el software. Hasta ahí va el trámite. Posteriormente se presenta una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, se hace un chat de mediación con los representantes de esta empresa de operadores celulares y dicen ellos que hay que volver a ingresar el aparato celular para poder que se haga el cambio. Yo tengo entendido, señor Anselmiro Bañol, que la ley 1480 del año 2012 en su artículo 11 dice claramente que si el aparato presenta la falla repetidamente, no es necesario hacer nada, simplemente la obligación del proveedor es cambiar el aparato o devolver el dinero si es que se pagó de contado y que esa decisión la toma es el consumidor, no el proveedor. ¿Estoy en lo cierto? Cierto, y además lo felicito porque se ve que ya ha entrado a conocer los intríngulis del Estatuto del Consumidor. Pues me tocó. Sí, y eso es bueno porque se aprende y ustedes que están en un medio tan importante, pues lo pueden utilizar para orientar a la comunidad en ese sentido. Y respecto de este caso, de acuerdo con la información que se tiene, el paso a seguir es acudir ya a la demanda judicial ante la negativa de quien vendió a reponer el aparato o devolver el dinero. La ley es clara: o se cambia el producto por uno nuevo que reúna las condiciones de calidad e idoneidad, o se devuelve el dinero si así lo exigiere el consumidor. No es si quieren. No es si quiere, no, si así lo exigiere el consumidor. Si el consumidor manda su carta y dice: señores, no tengo interés en continuar con este negocio, solicito la devolución de mi dinero. Y si hoy de pronto le aparecen con el letrerito aquel que ya sabemos, no se devuelve dinero, que aquí no devolvemos dinero, inmediatamente se acude ante los jueces civiles. En este caso es muy bueno porque es un caso de mínima cuantía. Un celular de los que tienen este conflicto, entiendo que no valga más de $1,5 millones de pesos. Entonces eso determina que sea una mínima cuantía, o sea que se presentó la demanda y casi que en la primera o segunda audiencia el juez ya entra a dictar sentencia. Y esa sentencia tiene que ser favorable al consumidor por una razón muy clara, porque es que el consumidor no tiene que presentar pruebas. ¿Qué más pruebas que no le funciona el aparato? Y uno no lo haría por molestar la vida. ¿Y qué más pruebas que pagó por él o lo está pagando? Entonces, en este caso, pues, preparémonos para presentar las respectivas demandas. No acudimos nosotros a la demanda administrativa, no la recomendamos porque es sumamente dispendiosa, está situada, la tienen que resolver en Bogotá. De pronto nosotros recomendamos que acudamos a nuestra ciudad. Aquí hay jueces
que están encargados precisamente de tramitar todo este tipo de cosas. Otra duda con este tipo Sí. de casos, digamos que con este caso específico que seguramente tienen muchas personas, porque al investigar sobre esas fallas en estos teléfonos que ocurren en varias marcas, mucha gente aparece quejándose por lo mismo y seguramente la gente no sabe qué hacer, no sabe cuál es el camino a seguir. Una de las respuestas en la empresa es, tiene que ingresar 3 veces antes del cambio. ¿Y desde cuándo cambiaron el estatuto? La ley no dice eso. Segunda falla, dice la ley. Si el producto presentare una segunda falla, al consumidor le queda la posibilidad de exigir, lo repetimos, el cambio del producto por uno nuevo que le reúna todas las condiciones de calidad y de unidad o la devolución del dinero. O un aparato con características similares, Sí. así no sea de la misma marca. Sí, pero mire que se tiene que contar con el consentimiento, con la voluntad, con la decisión del consumidor. ¿Por qué pasa esto, Anselmiro? Y no solamente hablando de teléfonos celulares, sino que usted también me decía en la pausa, se ve también en el caso de bienes más costosos como los carros, como los vehículos. ¿Por qué es que, me van a perdonar ustedes la palabra, por qué le maman gallo al consumidor cuando se sabe que hay una ley que exige o que les exige cumplir con esas garantías? Lo que pasa, Germán y amigos televidentes, es que esos señores concesionarios, cuando hacen una transacción con un usuario, le prometen esta vida y la otra. Ese carro lo único que le hace falta es hacer billetes. Pero resulta que, y se ha dado una práctica muy delicada, que no sé las autoridades si la hayan investigado o no, y es que tú adquieres un vehículo, te presenta fallas, entonces después de un ajetreo burocrático allá en la agencia, ante el concesionario, bueno, resultaste triunfante y te dieron otro carro nuevo. Entonces, ese carro que tú dejaste, o sea, el primero, No se pierde. no se pierde. ¿Por qué? Ahí mismo lo entran a talleres, lo brillan, lo pintan, lo ponen pues full. Y sale para otro. Y ese se lo venden a otro. Y resulta que el corazón del aparato sigue mal. De manera que, ojo con eso. Y un solo caso, aquí en Medellín, una agencia de esas le pegó semejante engañada a un gringo, un médico gringo. Y resulta que ese médico gringo conocía algo del Estatuto del Consumidor, fue a la asociación, le recomendamos qué tenía que hacer. Y esa agencia tiene semejante pleito. Ojalá lo hayan arreglado, porque tenían interés en eso, en arreglarlo. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero en segundos regresamos porque este tema está muy interesante. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Al consumidor, ¿quién lo defiende? Pues hay quien lo defienda. Aquí en Medellín, la Asociación de Consumidores de Medellín y el Valle de Aburrá y la Confederación Colombiana de Consumidores en el país, ya le decíamos hace un rato, el famoso boletín del consumidor, que a veces la gente no le para muchas bolas a esto, pero ahí se hablan cosas muy interesantes. Y ese personajito que nos parece muy simpático, tal cual, pues conoce muchas denuncias de la gente y allí se tramitan muchas demandas en contra de los proveedores por incumplimiento en garantías, por publicidad engañosa, por una cantidad de cosas que vulneran los derechos de los consumidores. Publicidad engañosa, Anselmiro. Publicidad engañosa. Eso significa que a la gente, a través de los comerciales de radio, televisión, de prensa, le ofrecen pues un producto con determinadas características o con determinadas medidas o cantidades o con unos ingredientes maravillosos que rejuvenecen o que quitan las arrugas o que sirven para adelgazar, etc. No estamos hablando de marcas, por favor. Publicidad engañosa, Anselmiro.
yo recuerdo que hace muy recientemente que iniciamos el trabajo de defensa del consumidor, nos llevaron en ese entonces unos empaques de unas pomadas que se utilizaban para quitar las manchas de la cara de las damas. Y resulta que era un pote grande, pero resulta que solo tenía una pequeñísima cantidad del producto. Ah, el envase tiene truco. Claro, claro, porque este vaso Miremoslo. lo podemos mirar y si tú lo amplías en otro cristal, te aparecerá que está lleno todo el vaso y resulta que alrededor hay un vacío. O tiene un hueco por debajo que no se ve. Exacto. Entonces, ¿sabe qué hizo la superintendencia? Obligar a todos los que vendían productos de esa naturaleza, indicar el número de gramos que contenía. Y hasta ahí duró la sinvergüencería de estar haciendo ese engaño. Eso es una publicidad engañosa. Otra manera de engañar a la gente es ofrecerle una cosa y venderle otra. Ejemplo, decirle que hoy una camisa normal que esté costando 60.000 pesos y resulta que cuando vaya le dicen, ay, la promoción ya se acabó, vale 120. Eso es un truco, por eso hay que indicar cuándo empieza la promoción y cuándo termina. O sea que si usted va a ir a ese almacén a comprar algún producto, ese que estamos refiriendo, pues sabe, en primer lugar, que no tiene que pagar sino el precio más bajo. Y en segundo lugar, tiene que ir antes de que acaben con el madrugón. Bueno, en estos almacenes también ocurre, Anselmiro, bueno, usted dice la promoción ya pasó. Y es que también pasa, lo decía, que no le dan la información a la gente completa. Es decir, pues entendemos que en un comercial de televisión son 20 segundos, difícil que allí queden explicadas todas las condiciones, pero a veces en los periódicos sí. Y ahí aparece realmente qué es lo que se le ofrece en verdad. Porque pasa que le vendemos, sigamos con el tema de los celulares, compre un celular de alta gama por 99.900 pesos, solo hasta no sé qué agotar existencias, y cuando llega el consumidor a buscar ese celular, hasta la marca le dicen, resulta que se encuentra con que sí vale 99.000, pero si usted se mete a un plan de yo no sé cuántos millones de minutos, que tiene que tener un contrato de no sé qué cosa, y a la gente le salen con unas condiciones distintas que nunca mencionaban en la publicidad. Tiene que ser muy clara la publicidad como para que la gente no se engañe. Ese es otro truco, otro engaño. Y los consumidores no podemos caer en esas trampas. Eso es lo que se llama las ventas condicionadas. ¿Cuál es la condición que te están imponiendo? Sencillamente que te dan el aparato, el celular, te lo dan por 100.000 pesos, hablemos de números redondos, pero tenés que comprarle a ellos mismos un plan o unos planes en los cuales vas a tener que estar como mínimo durante 1 o 2 años pagándoles a esos señores, utilizando los servicios de ellos. Entonces, eso está prohibido por la misma ley de que venimos hablando. Y la entidad encargada de ejercer esos controles se llama Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso, cuando vamos a hacer esas compras, y remato con algo que mencionabas al principio, que qué hacer con la letra menuda que aparece en muchos contratos. Sencillamente, exigirle a la firma, hágame el favor y me lee uno por uno esos puntos a los que me tengo que someter. Entonces, ay, ¿usted por qué no los lee? Porque yo no sé leer, léamelos usted que es el que me está vendiendo. O la letra está muy chiquita. Sí, porque exactamente. También está prohibido. La letra chiquita está prohibida. Lo que llaman la letra menuda, porque ahí es donde le cuelgan una cantidad de obligaciones a las personas. Los micos que llaman. Sí, inclusive, como estábamos tocando lo de celulares, si usted pactó por 1 año, ese año lo tiene que aguantar. Pero usted no está obligado a permanecer más de 1 año. Al terminar el año, señores, no tengo interés en continuar con ustedes. Y a usted no lo pueden obligar a continuar cumpliendo un contrato que la ley manda, dijéramos, que elimina la misma ley.
cuando establece esas prohibiciones. Muy bien, tendríamos que hacer otro programa porque se nos quedan muchas cosas más por hablar con esto de la defensa de los consumidores. Los créditos cooperativos, los créditos bancarios, Los intereses, turismo, viajes. el pague por anticipado, el plan Separe. Bueno, una cantidad de cosas. Y creo que es importante, Germán, aunque de pronto me pase aquí unos segunditos, darle las gracias al señor presidente de FENALCO por esa alusión que hizo esta semana a el papel de la superintendencia. Lástima que a Nacho y a ti, Germán, se les olvidó preguntarle cuánto demora un trámite ante la superintendencia de Industria y Comercio. Sería eso, y darle las gracias a ustedes, porque sin ustedes, los defensores de los consumidores, no podríamos hacer nada. Muchísimas gracias, Anselmino, por acompañarnos esta noche. A ustedes, y que pasen una Navidad muy feliz, y trabajemos todos, hermano. Esto que estamos haciendo aquí es un trabajo por la paz del país. Una Navidad sin estafas, sin publicidad engañosa, sin incumplimientos en las garantías, sin que le mamen gallo, discúlpenme la palabra a ustedes, los proveedores, cuando ustedes compran un servicio o un producto. Tienen que cumplir porque la ley es clara, 1480 de 2012. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y usted, cómo durmió anoche, recuerde que un beso y un abrazo antes de dormir son uno de esos pequeños momentos inolvidables que se convierten en los mejores regalos. Feliz Navidad les desea Comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.